Es una alegría para mí estar en un programa más en Espacio Jurídico. Este es un programa donde tú conoces tus derechos, un espacio donde tú puedes participar con tus comentarios. Estamos saliendo por una transmisión de Facebook Live. En este momento puedes compartir esa transmisión y estamos con invitados de lujo y vamos a hablar temas interesantes, que es lo que nos caracteriza en Espacio Jurídico. El día de hoy vamos a hablar de federalismo en Bolivia. Es tema bastante polémico, que está bastante que hablar acá en Bolivia, un tema controversial y bastante interesante. Hay muchas personas que no tienen conocimiento de qué es el federalismo, qué trata, qué consecuencias tiene, qué ventajas, qué desventajas tiene. Y el día de hoy vamos a sacar todas tus dudas con este tema. Tenemos un invitado especial el día de hoy que nos va a acompañar, un licenciado en Derecho. Él tiene un diplomado en Historia también, en Metodología de las Investigaciones, en Ciencias Sociales. También tiene un doctorado actualmente, ¿no?, que ha hecho sobre el área de Derecho, tiene una maestría en Derecho Civil y también en Derecho Procesal Civil. Estamos hablando del doctor Luis Fernando Roca Landívar, que está con nosotros en esta mañana. Bienvenido, doctor, a Espacio Jurídico. Buenos días, Yacine. Un gusto estar con ustedes a través de este medio y saludar a ustedes para conversar sobre este tema tan importante para los bolivianos, que ha entrado en debate nuevamente en la arena política, como es el federalismo, como una forma o sistema de Estado. Entonces, estamos prestos para conversar sobre ello, no sin antes sí lamentar estos hechos de persecución política sucedidos en Potosí, los abusos policiales y el apresamiento de ciertos líderes que hoy día están sufriendo esta detención arbitraria e ilegal que se produjeron en horas de la noche, ¿no? Exactamente, interesante, doctor. Para nosotros es un privilegio tenerlo acá en el programa y hablar sobre este tema tan bonito y tan innovador y tan polémico que está ocurriendo hoy en Bolivia, ¿no? Es el federalismo en Bolivia y los pasos previos para llegar a él. ¿Podemos empezar primero para hablar un poquito de qué es el federalismo? Mira, Yacine, el federalismo es una forma de organización de los estados en los que las partes de una organización política compleja como es el Estado deciden estructurarse de una manera en la que se respeta la autodeterminación de cada miembro, de cada espacio territorial que tiene una cultura, una tradición, una cosmovisión propia, como por ejemplo las regiones o los departamentos en el caso boliviano, donde cada región, cada departamento decide conformar un estado propio con su propia constitución, pero a su vez quiere integrar un estado más grande entre todas esas partes, entre todos esos estados más pequeños, y deciden constituir una federación de estados donde van a establecer en una constitución macro, una constitución madre, una constitución federal, la unión de estos estados, pero con el respeto de la independencia y autodeterminación de cada estado, que va a tener a su vez su propia constitución, sus propios órganos de gobierno, un propio órgano legislativo, un propio órgano ejecutivo y un propio órgano judicial. O sea que cada estado, en este caso, por decirle Santa Cruz, Pando, Beni, Cochabamba, La Paz, los 9 departamentos se constituyen en un estado con su propia constitución, con sus 3 órganos con independencia, con sus funciones delimitadas para cada uno de ellos, pero cada uno de estos estados también reconoce a un estado federal, su constitución, sus propios órganos de gobierno, y se distribuyen recursos económicos y competencias a cada uno de estos niveles estaduales. El estado federal con la suya y los estados estaduales con las propias, ¿no? Entonces, en ese sentido, se respeta de mejor manera la idiosincrasia, la autonomía, la autodeterminación, la cosmovisión y la cultura de cada Estado miembro. Entonces, de eso se trata el federalismo, de dejar que cada Estado parte de esta federación, pues sea como debe ser, como quieren sus ciudadanos, se constituya con su propia forma de organización, respetando, por lo tanto, su idiosincrasia, su cultura y obviamente también su forma de desarrollo y de producción, ¿no? De eso se trata el federalismo. Es una profundización de la autonomía y es una manera de respetar más aún todavía la forma de ser de cada pueblo, ¿no? Se especula bastante que se habla, Santa Cruz es uno de los primeros departamentos de Bolivia que es el que está lanzando esto, ¿no?, como algo innovador. ¿Quién está proponiendo? ¿Se estaría hablando que el federalismo va a ser para toda Bolivia o está solo para el lado de Santa Cruz?
No, desde luego, desde Santa Cruz, en todas las luchas cívicas y ciudadanas que han habido, vemos que se han producido a favor de toda Bolivia. Pensemos, por ejemplo, en el 11% de las regalías. Esta lucha que empezó en la década de los 50, se profundizó en la década de los 50 porque en realidad el tema de la regalía fue dado mediante el gobierno de Germán Bush a las regiones para que cada una disfrute de sus recursos naturales que son extraídos de la tierra. ¿Y por qué el 11%? Esto es llamativo. Si ustedes dividen 100% entre 9 hermanos, como son los 9 departamentos, daba del 11%. Entonces Santa Cruz en esa oportunidad planteó de que todos reciban por igual en Bolivia, pero que al departamento que se le extraen los recursos naturales, en ese momento era el petróleo, ahora por ejemplo es el gas, demandaba de que sea un 11% para el territorio, que se quede para ese territorio el 11% de la extracción de sus recursos naturales, y esto benefició en ese momento no solo a Santa Cruz, sino luego, por ejemplo, a Tarija, a Chuquisaca, a los departamentos productores de hidrocarburos, y es una lucha que al final benefició a toda Bolivia. Lo propio pasó con la lucha por la elección municipal, es decir, las autoridades municipales, los alcaldes y los concejales, antes no se elegían por el pueblo, y el departamento de Santa Cruz, a través de su comité cívico, planteó una lucha por la elección de estas autoridades municipales, que al final de cuentas son los más cercanos a la población y los que deben de rendir cuenta ante los ciudadanos y sus necesidades. Entonces, esa es otra lucha, por ejemplo, que se encaró desde Santa Cruz y se consiguió para toda Bolivia, la elección de más de 339 municipios con autoridades legítimas que responden al pueblo y no al presidente de la República como era antes. Antes el presidente nombraba directamente a los alcaldes, a los prefectos, y no había esa autonomía de parte del pueblo para elegir a sus autoridades locales. Lo mismo sucedió con la elección de prefectos y la autonomía. Fueron luchas que se encararon desde Santa Cruz, que se socializaron, que se buscaron aliados y personas que apoyen esto en otros departamentos a través de los comités cívicos, las universidades, los colegios profesionales, los movimientos sociales. Lo mismo está sucediendo hoy por hoy con este debate y esta puesta en escena del federalismo, ya que a entender de varios, la autonomía ha quedado corta en el sentido de que se siente todavía el centralismo muy duro por parte del Estado y que el manejo de los recursos económicos fundamentalmente sigue siendo muy escaso por parte de los gobiernos municipales y departamentales, y que el nivel central del Estado se lleva prácticamente más del 85% de los recursos económicos que se generan en el sector público, y eso hace de que el centralismo tenga mucha potencia todavía y se deje de lado y se deje rezagado a los gobiernos regionales, que son los que deberían de gestionar gran parte de las necesidades de la población. Por eso se dice de que hay que profundizar la autonomía para llegar luego a comprender que la mejor forma de organización del Estado va a ser el federalismo, ya que nosotros estamos viendo de que hay marcadas necesidades y formas de producir y de ser de cada región, de cada departamento, que no está siendo posible manejarse a través del Estado unitario, porque tenemos un Estado unitario. Entonces la solución será un Estado compuesto, como es el Estado federal, para que podamos de esa manera, por ejemplo, tener una justicia propia del departamento, tengamos una policía propia de cada departamento que atienda y además entienda la forma de ser, de producir y de vivir en ese departamento con el respeto a la constitución de ese estado, pero también obviamente respetando las competencias que le sean delegadas o asignadas al Estado federal, que por decirle podría ser Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores, peso, monedas, política fiscal, política monetaria. En ese sentido, eso quedaría para el Estado federal, pero el resto de las cosas que son el día a día del ciudadano, por ejemplo, la educación, la salud, los sistemas de atención de emergencia, riego, producción, desarrollo humano, cultura, esas cuestiones quedarían totalmente para el Estado federal, no para el Estado federal, sino para el Estado estadual, para el Estado departamental, digámoslo así, para que la gente entienda,
para el Estado que va a ser, el departamento que va a ser conformado en Estado, quedarían todas esas competencias que son cotidianas, que son del día a día, a favor de ese Estado, y ya no lo manejaría el centralismo, y lo que es más importante, se asignarían los recursos económicos necesarios para atender esas necesidades. Doctor, se habla de que el gobierno actualmente ya tiene una agenda establecida y que no puede cambiar su agenda, ¿no? Por una propuesta de que a alguien se le ocurrió. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos para que Bolivia llegue a un federalismo? Sí, efectivamente, el gobierno nacional tiene su agenda bien marcada y es una agenda de control total del poder, por eso es que va a estar en desacuerdo con el federalismo, porque el federalismo lo que pretende es justamente descentralizar de mayor manera el poder político, las competencias y sobre todo los recursos económicos. Pero hay cosas que debemos hacer como ciudadanos, como bolivianos, que estamos interesados en que nuestras condiciones mejoren, y es justamente iniciar este debate, pero hacerlo de una manera ordenada, seria y responsable. Recordemos que para la autonomía se conformó un consejo preautonómico que permitió ir recolectando toda la base teórica, toda la base doctrinal y construir a partir de ella una propuesta política digerible para el ciudadano y llevarle, por ejemplo, un documento de constitución estadual, un documento de constitución federal como propuesta para que en términos sencillos la población entienda cómo es que este nuevo Estado federal va a ser una profundización de esa autonomía tan anhelada y que por lo tanto esa solución va a atender verdaderamente los problemas que tienen en el día a día las personas. Pero entonces debemos de conformar así por personas notables, profesionales de las universidades, estudiosos de la materia, ese consejo prefederal para que sea un cuerpo asesor de construcción de las bases teóricas y doctrinales de esta propuesta y llevar ya algo en concreto. Por otro lado, también deberíamos de plantear la conformación de un diálogo departamental, una mesa amplia de diálogo departamental, para que así este debate no se circunscriba solamente a unos cuantos funcionarios de la gobernación de Santa Cruz o de las gobernaciones de Tarija, etcétera, sino que haya, por ley departamental, podría regularse un diálogo departamental donde se inviten a los representantes de cada una de las instituciones, de los comités cívicos, de los sectores sociales, la central obrera, los empresarios, los productores, los sectores sociales, los gremiales, los profesionales, las universidades públicas, como le decía. Entonces, esa mesa de diálogo regulada y creada mediante ley departamental podría generar un espacio de amplio análisis y debate para que la propuesta llegue de esa manera también a todos los sectores, y cada uno de esos miembros de ese diálogo departamental, de ese comité de diálogo departamental, podrá también a su vez socializar en su propio sector al que representa las propuestas que están siendo debatidas y llevar desde ese sector que representa a esa mesa de diálogo de debate las propuestas de ese sector. Entonces, fíjense que propongo la constitución de un consejo prefederal y la constitución de una mesa de diálogo departamental por cada uno de los departamentos que esté interesado en este tema, para ir construyendo así una masa crítica desde lo cual se lleve adelante el debate. Pero así simplemente lanzar la palabra federalismo como un eslogan sin un contenido previo, sin un orden, sin un cuerpo base, va a ser un poco difícil que el ciudadano pueda comprenderlo y además asimilarlo y aceptarlo como algo positivo. Entonces es una propuesta que se hace para iniciar de manera ordenada este debate. Otro de los aspectos, y así que yo creo que debería de incluirse aparte de este Consejo Prefederal y este diálogo departamental,
debería ser trabajar inmediatamente también en el censo de población y vivienda que se va a desarrollar, Dios mediante, y hay que presionar para ello, el año que viene, el año 2022, es una herramienta fundamental de planificación y de organización de todo el país y de cada departamento que quisiera transformarse en un estado propio, saber cuáles son los habitantes, sus niveles de vida, sus niveles de formación, sus necesidades, si tienen vivienda, en qué condiciones están. Además, toda la cartografía que se elabora para un censo de población y vivienda permite tener cierta claridad sobre los límites territoriales de cada departamento, sobre cada comunidad que está al borde de cada límite, si pertenece al lado este, al lado oeste, si pertenece a Cochabamba, Santa Cruz, etcétera. Son definiciones que son importantes en un censo de población y vivienda, que además da pie el censo de población y vivienda a otro aspecto que es fundamental para la distribución del poder económico, que es el pacto fiscal. Un pacto fiscal que desde el año 2009, que está la Constitución vigente, está pendiente por parte del centralismo el suscribirlo y el otorgarlo a las regiones, porque la distribución económica sigue siendo la misma que cuando había los gobiernos neoliberales, como llama el gobierno del movimiento al socialismo. Sigue siendo la misma forma de distribución de los recursos y no ha habido una descentralización y una reasignación de recursos conforme al censo del año 2012. Fíjense, estamos al 2021 prácticamente y seguimos con la misma forma de distribución de los recursos económicos que cuando se dictó la ley de participación popular en el año 94, 95. Entonces estamos con un desfase de más de 20 años, o prácticamente 20 años, en la forma de distribución de los recursos, y por lo tanto no podemos hablar de federalizar la autonomía, no podemos hablar de federalismo si ni siquiera tenemos pacto fiscal. Claro, es bastante interesante y complejo este tema, ¿no? Porque mira, ya llevamos tanto tiempo gobernados por el sistema social, y aún así la gente no comprende aún este término, no sabemos, muchas personas tienen desconocimiento y llega este nuevo federalismo. Claro que no es nuevo, pero para muchas personas es algo nuevo, que es algo chocante, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas si en caso Bolivia llegaría a un federalismo? Claro, yo creo que es prácticamente lo mismo que se sentía con la autonomía cuando empezó el debate y la discusión y la propuesta. La gente lo que quiere es autoridades cercanas, elegir a sus autoridades locales, municipales y departamentales. Ya lo hace. Fíjense que es una de las cuestiones que la autonomía ha conseguido, la descentralización del poder político, que la gente decida quién lo va a gobernar. Es una primera victoria de la autonomía, si queremos decirle así, que la gente elija a sus autoridades, a su consejo municipal, a sus alcaldes, a su gobernador y a sus asambleístas. Es la parte política de la autonomía, la parte política de la descentralización del poder. Ya no viene con el dedazo del presidente a nombrar a estas autoridades. Entonces, un siguiente paso para la descentralización del poder es la descentralización económica de los recursos. Eso significará un gran avance, Yacine, con el pacto fiscal que tiene que venir después del censo. Por eso yo decía, uno de los primeros pasos que hay que dar para lograr la federalización de Bolivia es que se realice un censo transparente, pero que a partir del censo fundamentalmente se redistribuyan los recursos económicos estatales. Entonces eso no se logra sino a través del pacto fiscal. Y con recursos económicos suficientes, las autonomías van a poder hacer más cosas para la gente, van a poder construir más escuelas, más hospitales, generar mejor desarrollo económico, generar empleo, porque el recurso, el dinero que la gente paga a través de sus impuestos o que se recauda a través de la renta petrolera, de la renta gasífera, le va a llegar a la gente, a sus bolsillos, a su mejora de la calidad de vida de manera más pronta, porque ya no se va a manejar a 3.600 metros de altura, a más de 1.000 kilómetros de distancia entre Santa Cruz, por ejemplo, y la sede de gobierno. Entonces, el pacto fiscal es algo esencial y necesario. Entonces, una de las ventajas de la descentralización, de la profundización de la descentralización o de la autonomía transformada en federalismo es justamente
que los recursos, por ejemplo, se recauden en el departamento, se recauden en el tesoro departamental y que de ahí una parte vaya hacia el gobierno federal, que sería el gobierno nacional, que maneje los temas grandes como las relaciones exteriores, como el ejército, como la política monetaria, la política económica del Estado federal, pero que los recursos económicos se recauden en cada departamento y que aquí se quede un porcentaje importante de esos recursos y que el saldo vaya para financiar las competencias del Estado federal y también a un fondo solidario. A un fondo solidario estaremos hablando de un federalismo solidario, no un federalismo competitivo, sino uno solidario en el que los estados más pequeños, por decirle, el estado estadual de Pando o el de Oruro, que tal vez no genere demasiados recursos económicos, tengan un fondo solidario de compensación para sustentar toda su estructura estatal y para desarrollar sus competencias, y que así los ciudadanos de esos estados, parte del Estado federal boliviano, pues también tengan los recursos económicos para sustentarse. No estamos hablando, por lo tanto, de que cada cual se las entienda con lo que tenga, con los recursos que genere, sino estamos hablando de un federalismo solidario donde los estados que produzcan más en cuanto a impuestos y a recursos económicos públicos, pues también los brinden para un fondo común que pueda servir para el resto de los estados. Pero lo importante es que los recursos que se recauden en materia de impuestos y en materia de renta pública, pues se queden en cada estado y de ahí recién se reasigne un monto para el Estado federal. Esa es una de las ventajas que tendríamos con el federalismo. Otra de las ventajas, Yacine, es que tendrían una justicia propia. Jueces ya no venidos de otras partes o que no conozcan la realidad de este departamento, sino que la justicia se definiría la forma de elección de sus magistrados, la forma de resolución de sus conflictos internos a través de una justicia propia de este Estado. Otra cosa sería, por ejemplo, tener una policía estadual. Tendríamos una policía federal boliviana para atender temas del Estado federal, pero tendríamos necesariamente una policía estadual propia, obviamente integrada por miembros que conozcan esas sociedades y idiosincrasias y serían policías propios. Son algunas de las ventajas que podemos señalar, Yacine. Y en cuanto a las desventajas, quizá podríamos pensar a primera mano los hermanos, por decirte, pandinos o los hermanos chuquisaqueños, dirían, pucha, pero nosotros no tenemos muchos recursos económicos, nosotros vamos a tener quizá las mismas competencias que ustedes en Santa Cruz o en La Paz, pero no vamos a poderlas desarrollar porque no tenemos los recursos económicos suficientes, o de repente no tenemos la experiencia institucional que tienen en estos departamentos en cuanto a manejo público. De eso se trata quizá alguna de las desventajas, pero justamente para eso se conformarían estas mesas de especialistas para tratar de dar una solución a esas pequeñas desventajas que pudieran ir surgiendo. Obviamente que el debate va a ser amplio y va a haber muchas dudas que se van a implantar en las mentes de los ciudadanos de estos departamentos que quizás se sientan desfavorecidos con esta nueva propuesta, pero desde luego hay que construir entre todos analizando justamente esas desventajas para darle una solución y que sea lo más justo posible para todos los bolivianos y todos los departamentos el que se lleve adelante la conformación de un Estado federal, pero como te decía Yacine, no sin antes pasar por esta necesaria profundización de la autonomía que viene a ser la redistribución de recursos mediante el pacto fiscal. Interesante, doctor, todo lo que nos está comentando, a todas aquellas personas que están en línea.
Decirles que compartan esta transmisión, que estamos ahorita en vivo. Estamos hablando sobre el federalismo en Bolivia, un tema bastante actualizado, un tema que está dando mucho que hablar aquí en Bolivia. Estamos en este momento saliendo por la transmisión de Facebook, puedes compartirlo. Estamos nosotros también compartiendo en otras plataformas, enviando a nuestros amigos más cercanos para que puedan participar y puedan ver, informarse un poquito más sobre este tema del federalismo en Bolivia. Estamos hablando con el doctor Luis Fernando Roca el día de hoy y tenemos algunos saludos que nos están mandando desde Cochabamba, nos está enviando. Hola, buenos días, interesante el tema, los veo desde Chile, nos están enviando. Cochabamba también está aquí, excelente Chile, excelente programa Espacio Jurídico. Tenemos aquí una pregunta, doctor, dice, ¿cómo diferenciamos el federalismo social y solidario? ¿Es lo mismo? Sí, el federalismo solidario es aquel que permite equilibrar las asimetrías que puede tener cada uno de los estados parte del Estado federal, porque vamos a ser claros y sinceros en esto. Quizá para Santa Cruz le sea más sencillo, por ejemplo, implementar toda la institucionalidad necesaria para conformarse en un Estado, para dotarse de una propia constitución, organizar un propio poder judicial, un propio poder legislativo y ejecutivo, que de hecho ya lo tiene a través de las autonomías. Lo que nos faltaría sería un poder judicial propio, no manejado de manera centralizada desde el Estado unitario, sino un propio poder judicial, y atender además las competencias que van a quedarse en el Estado estadual, porque el Estado federal se va a quedar con una menor cantidad de competencias. Esa es la idea del federalismo, profundizar las autonomías, y el Estado federal se va a quedar con menos competencias, van a ser muchas más asignadas a los estados estaduales, a los estados partes, y esa asimetría en capacidades de atender la conformación del federalismo es lo que genera la necesidad de tener un federalismo solidario, es decir, de que haya una asistencia a los estados menos favorecidos, con menos recursos y menos capacidades, para desplegar y desarrollar el federalismo en su territorio, dotarse por su propia constitución y su propia institucionalidad. En cambio, el federalismo competitivo, por ejemplo, sería aquel en el que cada estado busca la manera, de manera independiente, autónoma, de generar sus recursos, de ver cómo su institucionalidad se despliega para atender sus competencias establecidas en su propia constitución y cómo conforma sus órganos legislativo, ejecutivo y judicial, sin la asistencia y sin el apoyo del resto de los estados parte del federalismo y con quizá menos asistencia del Estado federal. Entonces, de eso se trata la diferencia entre el federalismo solidario y el federalismo competitivo. Yo considero de que en el caso nuestro es necesario ese federalismo solidario, no como en los Estados Unidos, que es un federalismo competitivo, donde cada estado pues, desarrolla de la mejor manera que puede sus competencias y sus funciones de cada órgano del Estado que tienen en estos Estados Unidos de Norteamérica, que tienen el sistema de organización federal del Estado, ¿no? Perfecto, doctor. Tenemos también otro comentario de otra persona que nos está viendo y nos dice, ¿cuál es la diferencia del socialismo y el federalismo? Bueno, el federalismo es una forma de organización del Estado. El territorio de un Estado se puede organizar mediante un Estado unitario como el nuestro, con partes que lo integran como los departamentos, las provincias y los municipios, pero mantenemos la forma de Estado unitario, con una sola constitución, con un solo órgano judicial y con un órgano legislativo y ejecutivo que centraliza la mayoría de las competencias en materias como salud, educación, cultura, hidrocarburos, recursos naturales, etc. Ese es un Estado unitario. El Estado federal es una forma de organización de los estados donde los territorios que integran ese Estado tienen su propia constitución, tienen sus propios órganos de gobierno, con mayores competencias para cada Estado parte, y se dejan unas cuantas competencias para el Estado federal para que atienda temas grandes, temas importantes, como les decía, como Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores,
política fiscal, política monetaria, temas que interesarían a toda la federación. Pero un Estado federal puede ser un Estado liberal o más tendente a lo social, porque el tema de la ideología política no es propia de la organización territorial del Estado, sino que es un tema más de qué partido político se posiciona mejor y lleva adelante su política de gobierno y su política en cuanto a ideología, y de eso se trata justamente, que haya estados federales más liberales como los Estados Unidos de América, o estados con más tendencia social como por ejemplo Venezuela, que es un estado federal, pero que allá tienen una constitución promovida por Hugo Chávez que en su momento propugnaba e impulsaba el socialismo. Lo propio pasa en la Argentina, que tenemos el gobierno peronista de Fernández, que también tiende un poco más hacia la izquierda en cuanto a las políticas públicas que se adoptan, y de eso se trata, ¿no? De que el gobierno que está en ejercicio del poder central quizá lleva a su estado, al estado federal, más hacia el socialismo o quizá más hacia el liberalismo. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Una es la forma de organización territorial del Estado y la otra es qué tendencia ideológica rige o impera en ese Estado conforme a las elecciones que haya ganado cada partido que impulsa por su ideología política, ¿no? Exacto. Doctor, entonces, para concluir un poquito sobre el federalismo, estaríamos hablando que el federalismo, usted ha comentado varias, que tiene más ventajas que desventajas. ¿Se podría decir que es el cambio que necesita Bolivia en el tema administrativo, en el tema político? Yo creo que nos va a ayudar bastante, pero fundamentalmente, para que todos lo entendamos, tenemos que impulsar desde todo punto de vista la descentralización de los recursos económicos. Si no obligamos al gobierno central del movimiento al socialismo, a este gobierno central que tenemos ahora todos los bolivianos, a redistribuir los recursos económicos hacia las regiones, hacia los municipios, no vamos a conseguir tener una mejora de la calidad de vida de los bolivianos. Entonces, si la autonomía a través del pacto fiscal se profundiza, estaríamos allanando en buena medida la conversión de nuestro Estado unitario en un Estado federal, que vendría a ser ya la solución definitiva a esos problemas a veces identitarios, a esos problemas de tradición, a esos problemas que se tienen con que la policía no me entiende o que la justicia no me llega, o que aquí no hay generación de recursos económicos suficientes y tengo que mirar a otros lugares donde sí lo generan. El federalismo va a permitir mucho más juego de cintura, va a permitir tener más amplitud a las autoridades locales y por lo tanto a los ciudadanos a reclamar a esas autoridades que le den solución a sus problemas, porque además tendrá que el federalismo llegar ya con una solución económica generada desde el pacto fiscal, que ya se permite con este sistema autonómico que tenemos en Bolivia, que es la redistribución de recursos económicos mediante este pacto fiscal, que viene después del censo, porque tenemos que saber qué población hay en cada territorio, cuáles son sus condiciones económicas y sociales de cada vivienda, de cada ciudadano censado, y a partir de ahí redistribuir los recursos. Entonces yo creo que eso es lo central, porque ¿para qué queremos competencias? ¿Para qué queremos Estado federal? ¿Para qué queremos una propia policía, una propia justicia en cada departamento, si es que va a llegar sin recursos económicos? Entonces lo que tenemos que apuntar, y así todos los bolivianos, nuestras fuerzas sociales, nuestras fuerzas vivas, además de las autoridades políticas, es exigirle al gobierno central que descentralice los recursos económicos mediante el pacto fiscal de manera inmediata después del censo de población del 2022. Interesante, doctor. Bueno, queremos conocerle un poquito en este espacio a usted de cómo nació su pasión por el derecho, cerrando un poquito el tema del federalismo. ¿Quién es el doctor Luis Fernando Rocar? Queremos saber un poquito de usted. Muchas gracias, Yacine, por este espacio. Bueno, básicamente fue porque mi padre, mi abuelo, abogados formados en Derecho, tenían en casa bibliotecas, desde luego, y ahí conocí un librito que me acuerdo era tapa blanca con la bandera rojo, amarillo y verde en la portada, y decía Constitución Política del Estado, y me puse a leer. Yo tenía unos 13, 14 años aproximadamente, puse a leer este librito
y me di cuenta que ese libro describía el lugar donde yo vivía, describía mi país, hablaba de las autoridades que gobernaban y la forma en que debían hacerlo, y todo era tan bonito como lo explicaba ahí, tan perfecto, que decía, wow, ¿y de qué se trata esto? Y yo le digo a mi padre, ¿qué es este libro? Pues me dice, hijito, ese libro es lo que nos organiza como bolivianos, lo que nos organiza como sociedad, y ese es un libro que yo estudio mucho porque es la base de mi profesión. Entonces, es así donde empecé a interesarme en el derecho para ver cómo es que podemos vivir de manera ordenada y pacífica en sociedad, y obviamente también las autoridades estén sometidas a esa norma para que todo sea como debe ser en nuestra sociedad. Y así fue que me interesé en el derecho. Yo ingresé desde muy joven a la universidad, prácticamente a los 23 años de edad ya era abogado, ya había viajado a España también un curso de especialización a esa edad, y bueno, a los 25 años ya tenía mi primera maestría en civil y procesal civil, luego ya hice una en constitucional, ahora estoy en el doctorado y vengo trabajando en función pública desde los 17 años. Bueno, ya estoy hace 5 años en el ejercicio libre de la profesión, pero trabajé desde mis 17 hasta mis 35 años en función pública, y la verdad que ha sido muy gratificante todo este tiempo de aprendizaje y de servicio público, porque uno aprende muchísimo con la ciudadanía, con sus necesidades, con sus demandas, y ha sido, como le digo, una parte muy grata de mi vida profesional, y esa fue la manera en la que me introduje en el derecho desde muy pequeño, y gracias a la influencia de mi padre y de mi abuelo. Interesante, doctor, bonita anécdota. La verdad, ¿cómo usted ve el tema del derecho de aquí a unos 5 o 10 años? Porque hay un cambio bastante Yo gigantesco. sinceramente veo de que debemos evolucionar hacia una justicia más acorde a las necesidades de cada departamento. Debemos de profundizar en la formación de los profesionales, que haya más especialistas en cada área. Creo que debería de dejarse de producir tanto abogado de manera como sistemática, sino que ahora el abogado salga licenciado, perdón, que el licenciado en Derecho salga de las universidades, y para que sea abogado, por ejemplo, tenga que pasar por una serie de exámenes, sobre todo en materia procesal, para que pueda atender de manera más eficiente al cliente, y además que a partir de ese abogado ya cualificado en materia procesal y que haya pasado por un examen en la barra del Colegio de Abogados, pues pueda recién acceder a cargos de administración de justicia. Que hay una categorización de abogados, planteo yo, por ejemplo, que los abogados empiecen a ascender en una especie de escalafón de abogados, que haya abogados junior, por decir, luego abogados categoría A, categoría B, categoría C, categoría de mérito, para que esos abogados que llegan a la categoría de mérito después de haber vencido una serie de exámenes en una barra del Colegio de Abogados, conformado por abogados notables por cada área y también por autoridades judiciales calificadas para tomar este examen, que recién los abogados que hayan pasado por todas estas etapas de calificación y de cualificación profesional puedan acceder a los altos cargos públicos en materia de justicia. Si no cualificamos a la profesión, no hacemos que los abogados se vayan formando y profundizando sus conocimientos en cada área, y además que los abogados que superen esos exámenes sean aquellos también que no tengan ni una sola tacha, ni una sola denuncia en su ejercicio profesional, recién a partir de allí, con esos profesionales cualificados, idóneos y con probidad demostrada, puedan llegar a los cargos públicos. Yo veo así nuestra profesión a futuro. Es una propuesta que estamos haciendo llegar a través del Colegio de Abogados de Santa Cruz al Ministerio de Justicia, para que así no cualquier persona llegue a una alta magistratura como la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, o los tribunales departamentales de justicia, el Tribunal Constitucional, sino que los abogados que hayan superado este conjunto de etapas y de exámenes recién puedan acceder a la alta magistratura, porque no puede ser que alguien que de repente salió de la carrera de Derecho, hizo alguna que otra maestría, que ahora también están bastante sencillas para vencerla, llegue a ejercer el alto o más alto cargo de la magistratura sin haber vencido siquiera un examen o un concurso de mérito que sea tomado por personas independientes, como sería una barra del Colegio de Abogados, que conformen profesionales los más destacados en el área, y además personas probas, para que puedan ir calificando a sus propios colegas que vayan a ir ascendiendo
en cuanto a las categorías. Yo veo así una profesión cualificada, una justicia conformada justamente por estos profesionales, los mejores calificados, porque si no vamos a seguir en las mismas, si entran, no es por desmerecer a los nuevos colegas abogados, sino si entran gente sin experiencia, sin ningún nombre, digamos, en el ejercicio de la profesión, pues se prestarán para cualquier tipo de maniobra política o de manejo económico de la justicia, y eso es lo que no podemos permitir. En cambio, si son personas que han superado una serie de obstáculos o de desafíos en su vida profesional y han construido un nombre, un prestigio, no lo van a rifar gratuitamente al final de su vida profesional, y que esto solamente se consigue con mucho esfuerzo, mucho estudio y además sobre todo con mucha probidad en el ejercicio de la profesión. Entonces yo creo que una propuesta así sería interesante para una reforma judicial, de tal manera que así los ciudadanos sientan de que la vida de que está en juego, a veces la libertad, su patrimonio que está en juego cuando entran en conflictos judiciales, va a estar en manos de gente proba, que no se va a vender fácilmente y que no va a jugar, digamos, su futuro político, perdón, su futuro profesional por intereses políticos económicos que a veces entran en juego cuando estamos hablando de pleitos judiciales, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo con usted, doctor, y me gustó la intervención que está realizando. Tenemos un comentario también y nos dicen acá que nos cuente alguna anécdota de su carrera profesional y de su formación durante el tiempo que usted se ha formado. Bueno, yo les comento que cuando estaba en ejercicio de la ayudantía de cátedra, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Gabriel René Moreno, tenía deseos de seguir formándome, de especializarme, y en una oportunidad encontré en esos momentos, cuando no era tan usual usar el internet y los correos electrónicos, encontré una propuesta de formación profesional en el exterior, en España, y dije, bueno, me voy a postular, prácticamente como decir a la suerte, a ver qué me sale. Mandé mi currículum, mandé mi hoja de vida. Yo siempre fui una persona que traté de esforzarme en mis estudios y tenía buenas calificaciones, y dije, ¿será que alguna vez va a servir esto de tener buenas calificaciones aquí en la universidad o desde el colegio? Entonces envié mi currículum pensando de que de repente estaba solo probando suerte, y en esta organización que es la Fundación Carolina, pues al mes y medio aproximadamente que había enviado mi currículum, recibí la respuesta de que había sido aceptado de entre más de 100 postulantes que hubieron desde Bolivia. Fui aceptado como beneficiario de una beca de la Fundación Carolina, y fue así que, por ejemplo, gané esa beca para poder ir a formarme en esta materia que es el derecho, y fue una experiencia agradable, y por eso yo motivo a los que están estudiando actualmente derecho que lo hagan con esfuerzo, con dedicación, porque los frutos al final llegan. Yo me acuerdo que gracias a estas buenas calificaciones que tuve desde la universidad, pues me permitió tener esa beca en la Fundación Carolina. En 3 oportunidades gané beca en la Fundación Carolina, y también obtuve mis empleos gracias justamente a esta formación que se fue dando. Entonces yo creo que hay que esforzarse a todos los que están estudiando en la universidad, en la carrera de Derecho, para que su formación profesional sea lo prioritario, y van a ver que las puertas se les van a ir abriendo, van a tener oportunidades de estudio, de formación, y además oportunidades de trabajo, porque al final de todo la recompensa después del esfuerzo llega, y esa es una experiencia que yo les comento que me fue bastante gratificante en esos momentos, y me permitió seguir enfocándome en profundizar los conocimientos en la carrera que había elegido, ¿no? Interesante, doctor. Muchas gracias por su tiempo. La verdad, agradecidos con usted y por tan bonitas anécdotas que usted ha estado pasando. Sin duda, un abogado destacado,
con mucho conocimiento y pues vamos a estar agendando para una próxima transmisión para que podamos conversar más temas sobre el área jurídica, que es importante que las personas conozcan, ¿no? Muchas gracias, Yacine, por la invitación. He estado muy a gusto con ustedes y la verdad que complacido y presto para una próxima oportunidad, querido Yacine. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y sigamos confiando en nuestros jóvenes, en nuestros profesionales, impulsando su formación para cambiar nuestra sociedad. No perdamos la esperanza. Los bolivianos siempre hemos salido adelante de situaciones difíciles, así que sigamos pensando de esa manera para mejorar nuestra sociedad, para nosotros y para nuestros hijos y nuestras generaciones futuras. Un abrazo cordial y muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor. Tenemos ahí el comentario de Karen Peñalosa que nos dice, excelente, nos manda también saluditos. No sé desde qué ciudad nos escribe, pero le mando Karen. Bueno, doctor, hasta luego, que tenga un buen día y estamos en contacto. Gracias, Yacine. Un abrazo. Amigos, este es Espacio Jurídico, es tu programa de derecho, donde queremos que tú conozcas tus derechos. Este es Espacio Jurídico, nos vemos.